Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo Mincop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. Y como siempre me emociona mucho darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y ya saben que siempre hay una persona invitada para conversar de algún tema, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. A mí me da mucha ilusión tenerla el día de hoy aquí. Es una persona con quien hemos hecho varias colaboraciones ya antes, pero bueno, es la primera vez que está en este podcast y quiero darle la bienvenida a Laura. Laura, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti para que te conozcan quienes nos están escuchando. Hola Nori, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de participar por primera vez del podcast. Soy Laura Canals, yo soy docente y psicopedagoga de Argentina y creadora de Poner en Juego, que es un emprendimiento de juegos didácticos de mesa y de capacitaciones para educación sexual integral. Súper. Y bueno, hemos colaborado antes haciendo una guía para familias para hablar de educación sexual integral en familia. Entonces, les invito a que vayan a nuestra página web, ahí la van a poder encontrar. Y bueno, Laura es una experta en estos temas. Y bueno, el día de hoy está aquí para conversar sobre los derechos de infancias y adolescencias. Sé que a veces es un tema como difícil de hablar porque parece ser muy aburrido, porque nos da pereza, sobre todo cuando somos jóvenes, adolescentes, niñas, niños, como que no sabemos ni de qué se trata ni nos interesa mucho. Sin embargo, es un tema realmente muy importante, actualmente es muy relevante y creo que deberíamos preguntarnos siempre o cuestionarnos si realmente conocemos nuestros derechos, cuáles de ellos estamos ejerciendo día a día, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría que Laura nos cuente un poco de la historia de estos derechos, porque pues nunca, no siempre han existido. No, es cierto. Y también es cierto, sí, ¿no? Que quizás no suena o parece que no es interesante hablar de derechos de infancias y adolescencias, pero yo creo que no es interesante si nos quedamos en la teoría únicamente, ¿no? Es decir, Claro. solo en conocerlos o en enunciarlos, que al principio, ¿no? Cuando se comenzó a hablar de ellos, era un poco esto, se decía cuáles eran. Pero la realidad es que la convención, que de eso hablamos, ¿no? De los derechos de Sí. niños, niñas y adolescentes, fíjate que se constituye como tal, es decir, como convención, primero fue una declaración y después fue una convención, recién en 1989, hace 36 años, para Sí. una convención, es decir, un documento mundial donde se respetan derechos, es poquísimo tiempo. Muy poco Y realmente. pensemos, es muy poco pensar que recién hace 36 años se empezó a pensar en las infancias y en las adolescencias como sujetos de derecho. Pensemos que esto significa que hace más de 40 años, o sea, yo que tengo bastante más de 40, quienes los niños no teníamos, por ejemplo, el derecho a declarar en un juicio, no sé, en un juicio de divorcio, en una situación que implicara a niños, no podíamos dar nuestra opinión. ¿Sí? No Claro. había, era algo impensable antes de la convención. Y no sé, por ejemplo, pensemos ahora en estos procesos que han empezado lamentablemente a suceder, de detención o incluso las situaciones de guerra. Los niños y niñas deben estar protegidos en estas circunstancias. Y bueno, esta convención, al menos en lo que declara, se ocupa de esto, ¿no? De estas circunstancias. Y todo esto lo establece la convención, que permite, que les exige a los estados que se ocupen de respetar estos derechos. Sí. Y bueno, y en estos momentos, en el mundo en general, como vos un poco decías, se están poniendo en duda muchos de estos derechos. Porque la democracia en general se está discutiendo. Y esto es un tanto peligroso. Porque se luchó durante tanto tiempo para lograr que estas generaciones jóvenes disfruten hoy del derecho, por ejemplo, a su identidad de género,
o a que no vayan a la cárcel por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual. Digo, hasta hace pocos años, y de hecho hay países actualmente que se pone en la cárcel a una persona por su orientación sexual, o que las mujeres no pudieran tener un trabajo fuera de su casa o su propia cuenta bancaria, digo, a ese nivel. Entonces, por eso es necesario que tomemos en cuenta que existe la posibilidad de que estos derechos se pierdan si no los tomamos en cuenta. Claro. Y ahí, antes de compartir algo que estaba pensando, creo que hay dos cosas que me gustaría mucho rescatar de lo que dices. En primera, invitar a las personas que nos están escuchando a reflexionar justamente eso que decías de hace 36 años existen estos derechos. O sea, yo puedo hablar de mi mamá, tal vez, mis tías, pero las personas que nos están escuchando pueden pensar a lo mejor en sus abuelas también, no tenían estos derechos cuando eran niñas y niños, ¿no? O sea, así de tan poquito tiempo llevan. Exacto. Ahora, también los derechos que existen, no solo hablemos de los derechos de las infancias, de las adolescencias, sino todos los derechos en su mayoría ha sido porque alguien luchó por ellos antes, ¿no? Alguien los exigió porque no existían y tuvieron que exigirlos. Entonces, nunca perdamos de vista eso. Y bueno, hablando ya de la situación actual, creo que las nuevas generaciones viven o vivimos en un contexto con muchas problemáticas, ¿no? O sea, si vemos las noticias en la televisión, en las redes sociales, todo el mundo está casi que en caos, ¿no? Sin embargo, esto no es como para asustarnos ni ponernos a llorar. Sé que a veces emocionalmente es complicado ver toda esta información. Sin embargo, es importante pensar, bueno, ¿están en riesgo estos derechos que hace muy poco realmente existen? Mis derechos, porque aunque no nos demos cuenta, hay muchos que ejercemos todos los días, ¿no? Entonces, Laura, yo quería preguntarte cómo nos afecta esto en general a todas las personas, pues, pero ya hablando, digamos, de los derechos de las infancias y adolescencias, ¿cómo nos afecta? Yo creo que nos afecta, y en este caso en particular, ¿no? Hacia niños y niñas y adolescentes, lo principal es que la pérdida de estos derechos a veces puede resultar invisible, o sea, no es tan simple darnos cuenta, justamente por lo que vos decías, ¿no? Porque los ejercemos a diario, a veces darnos cuenta que quizás esa pérdida nos perjudique, ¿no? Porque estamos acostumbrados, estamos habituados. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que está sucediendo, por ejemplo, en este momento en las escuelas de Argentina, donde se está planteando que los docentes, hoy por hoy, en Argentina están por empezar clases, las escuelas no tienen que hablar de género. Está prohibido, aparte lo dice así, prohibido hacerlo, y plantean también que si, por ejemplo, una niña trae una pregunta sobre el tema, que esto es bastante habitual en las aulas, Claro. hay que avisarle a la familia y derivarle a ella la inquietud. O sea, no se les prohíbe, pero además, de alguna manera, lo que se está haciendo es deshabilitar la palabra, ¿no? Y hay mucha gente de acuerdo con esto, porque dicen que así los docentes no les meten ideas en la cabeza. Bueno, esto, por ejemplo, ¿no? Habernos acostumbrado a que en las escuelas se podía, quizás en algunas más, en algunas menos, pero se podía hablar con libertad. Hoy ya no lo es tanto. Entonces, la realidad es que la orientación sexual o la identidad de género no es algo que se impone o que se le exige o que se le mete en la cabeza al otro. Entonces, si esta, por ejemplo, con este ejemplo concreto, si esta prohibición continúa, lo que en realidad va a empezar a suceder, y que es terrible, es que nadie va a hablar del tema. Se va a comenzar un poco a través del miedo, especialmente quienes no son heterosexuales, van de alguna manera como a volver al closet, ¿no? Por eso se habla a veces del tema del salir del closet o del meterse en el closet. Y esta expresión es justamente por eso, porque las personas que no son heterosexuales durante años han ocultado sus gustos, sus parejas, por miedo a ser agredidos, e incluso en situaciones extremas hasta ser asesinados. Entonces, es necesario que tomemos conciencia para que no ocurran estas pequeñas cosas que terminan siendo la pérdida de un derecho. Sí. Esto que comentas, que compartes, que está sucediendo actualmente en Argentina, me parece algo
realmente grave. Eh, También como no sé si nos están escuchando docentes, familias, seguramente les preocupa muchas veces a las familias qué pueden aprender sus hijos en la escuela, ¿no? Sin embargo, o en los colegios. Sin embargo, creo que es muy importante que se sepa que infancias, adolescencias sienten en la escuela, en el colegio, este espacio a lo mejor de confianza, de seguridad, de compartir ciertas dudas, ciertas inquietudes que a lo mejor no se atreven a compartir en casa, ¿no? Y que el hecho de que se cierre esta puerta, digamos, esta posibilidad de preguntar, pues es muy grave por muchos asuntos, pero yo pienso en una cosa muy específica que nosotras siempre hablamos con docentes y es imagínate que el Internet está lleno de información Ujú. falsa, de información violenta. Entonces, si tu hija, tu hijo, tu hija no tiene la posibilidad de preguntarle a la familia o a un Va docente a ir sus ahí. dudas, va a ir a buscar ahí y seguramente Exacto, encontrará cosas terribles, ¿no? Entonces, exacto. entre muchas otras cosas más, esta situación que comentas es muy, muy grave. Y recordar que justo la educación sexual integral es un derecho que tenemos todas las personas, desde que somos bebecitos hasta que somos ancianas, ancianos, es nuestro derecho, ¿no? Y que hay Ujú. muchos otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de tener una identidad y una expresión de género, y que aunque seguramente hay personas que no están de acuerdo, que no comparten esto de que, ay, que otras personas tengan otra identidad de género, digamos que no sea la que conocemos binariamente como hombre, mujer, pues a final de cuentas es como, bueno, esta es mi opinión, pero las personas tienen ese derecho, ¿no? Que no se nos olvide esas cosas. Y bueno, eso es muy gravísimo, que se vayan perdiendo esos derechos porque significa que vamos en retroceso, ¿no? Y que se va a ir desdibujando toda una gran diversidad en el mundo, la posibilidad de preguntar, la posibilidad de tener incluso una vida libre de violencias, etcétera. Ujú. Pero bueno, creo que son las generaciones jóvenes o somos las generaciones jóvenes quienes tienen o tenemos la agencia de afrontar esta situación en el mundo actual, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si tú tienes alguna opinión o algún consejo de cómo defender estos derechos ante un mundo que se está convirtiendo cada vez más individualista. Sí, no sé si es consejo, quizás es sugerencia, ¿no? Sí me parece que deberían preguntar, justamente creo que ante este mundo individualista y con estas prohibiciones, ¿no? Creo que estas generaciones tienen que animarse a preguntar, a informarse, a discutir, a debatir. Es muy importante que además vayan a las fuentes, esto también incluye a los adultos, ¿no? Pero hoy las fake news, las redes sociales, que paréntesis, para mí son maravillosas, a mí me parecen un hermoso modo de abrirse al mundo, pero también pueden ser espacios donde encontremos información, como acabas de decir, engañosa o información para la cual no se está preparado. Entonces, yo creo que es clave ver distintas opiniones, abrirse a que existe un mundo absolutamente diverso, ir a leer libros, comparar lo que se dice, con aquello que apareció en tal o cual red. Y, y, creo que también es clave generar un pensamiento propio. Yo creo que de a poquito hemos ido como perdiendo este pensamiento crítico, ¿no? Que nos permite mirar y evaluar en todo caso, ¿no? Me parece que se compran y se venden ideas todo el tiempo y no hay que seguir ideas sin conocer el trasfondo. Yo creo que escuchar y exigir que cuenten cuáles son las ideas de los partidos políticos, de las organizaciones, de los medios, digamos, que haya un transparentar esto, ¿no? Que podamos tener la mayor cantidad de información y que la podamos procesar, porque creo que vivimos en un mundo también hiper informado, pero no siempre tenemos este pensamiento crítico. Así que yo iría por ese lado, ¿no? Que estas juventudes creo que pueden hacer muchísimas cosas muy valiosas, pero que para eso tienen que informarse y crear su propia opinión, no dejarse como llevarse de las narices. Claro. Y aquí en esto que compartes, me parece como ya para ir cerrando esta conversación, hay como tres reflexiones que yo tengo
en la mente en este momento es como uno, como juventudes, como niñas, niños, infancias, adolescencias, creo que es importante como interesarnos, ¿no? A veces pensamos, yo estoy muy joven, a mí no me importa, a mí no me afecta, ¿yo qué puedo hacer? Sin embargo, es muy importante como involucrarse, importarse por lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo sobre lo que está sucediendo con nuestros derechos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, conocer realmente nuestros derechos, darme cuenta, reflexionar en el día a día cuáles son mis derechos y cuáles ejerzo todos los días y cuáles de pronto me voy dando cuenta que, bueno, yo leí por ahí que tengo derecho a esto, pero en la escuela, en la sociedad no me están haciendo valer este derecho, ¿no? Entonces también tener esa reflexión. Muchas veces no sabemos qué hacer al respecto, pero creo que ya con que es como una semillita de empezar a ver qué es lo que nos está, cuáles son esos derechos que no me están no puedo ejercer, entonces eso ya es un pasito chiquito. Y lo último, pues ya hablando de esto de las noticias, de las redes sociales, pues justo es reflexionar un poco desde dónde nos estamos informando, ¿no? Y entender que no todo lo que vemos en internet es real. Entonces, yo siempre invito a que, bueno, está muy bien como, a veces incluso hasta es divertido, hasta da risa en estas fake news y justo esas fake news a veces nos ayudan a reflexionar profundamente sobre algún tema, pero sí, pues a lo mejor leer unos 2, 3 medios de comunicación para ahí poder construir una propia opinión, ¿no? Y creo que también esa sería una reflexión adicional de siendo jóvenes también podemos crear nuestra propia opinión y podemos expresarla, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero no sé, Laura, si tienes alguna invitación, alguna reflexión final para ya despedirnos de esta conversación tan interesante. Mira, me vino a la mente una frase que escuché hace poco de un actor italiano que decía que siempre que nos regalan algo, ¿no? En una fiesta, en un cumpleaños, en general uno regala algo y dice, bueno, lo podés cambiar, cualquier cosa, vas y lo cambias en el negocio. Y entonces él dijo algo que me pareció hermoso, que es regalarles a estas nuevas generaciones el mundo, justamente para que puedan y sean capaces de cambiarlo. Creo que si los adultos hemos equivocado quizás algunas cosas, bueno, que estas nuevas generaciones se animen a cambiarlo, se animen a poner esto, ¿no? Su opinión y hacer un mundo mejor para la otra generación que venga después. Así que nada, animarse a seguir defendiendo estos derechos que se han ganado. Qué bonita esa frase. Ay, sí, me pareció hermosa. Sí, y creo que justo eso, que ya podría ser otro tema completamente diferente para tal vez otro episodio, pero justo vivimos en un mundo muy adultocentrista, ¿no? Y a veces las infancias, las adolescencias se sienten como que su opinión o su forma, o sus palabras, su voz no valen mucho. Entonces, bueno, ojalá podamos hablar algún otro episodio sobre ese tema. Sin embargo, me parece una tarea muy importante eso de tomarnos como regalado ese mundo y cambiarlo. Y bueno, pues muchas gracias, Laura, por estar acá en esta conversación. Gracias a vos, me encantó. A mí también. Y bueno, para quienes nos están escuchando, quiero invitarles a que sigan a Laura. El trabajo de Laura está como Poner en Juego, la pueden encontrar en las redes sociales, también tiene su página web. Poner en Juego es un proyecto muy, muy interesante que desde Mi Cuerpo, Mi Cop siempre admiramos un montón y siempre nos sentimos muy complacidas de poder hacer alguna colaboración juntas. Y bueno, eso también me lleva a invitarles a que sigan nuestras redes sociales y sigan nuestra página web. En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, nos encuentran como Mi Cuerpo MK. Y bueno, tenemos una página web que se llama micuerpomk.com y ahí pueden encontrar un blog, muchísimo material, y entre ese material que pueden encontrar en las guías descargables está el de guías para hablar de educación sexual en familia, que justamente construimos con Laura. Entonces me parece que tiene información muy valiosa, vayan a revisarla. Es justo un material que se puede como trabajar con la familia, con las niñas, niños, las adolescencias. Entonces vayan a descargarla. Y bueno, por supuesto, no se olviden de activar las notificaciones en esta plataforma donde están escuchando el podcast, porque pues ya saben que se vienen episodios nuevos en el futuro, entonces no se los pierdan. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias.